Skill 18. Invert subjects and verb with conditionals. También, si se fijan, todo este set de habilidades es como se trata de que inviertan el sujeto y el verbo y en cuándo se deben de invertir. O sea, cuándo va primero el sujeto y el verbo, o primero el verbo y el sujeto. In certain conditional structures, the subject and verb may also be inverted. This can occur when the helping verb, the conditional, clause is had, should, or were, and the conditional connector, if, is omitted. Dice que en ciertas condiciones o estructuras, el sujeto y el verbo también se pueden invertir. Esto puede ocurrir cuando el verbo auxiliar en la cláusula condicional es had, should, or were. ¿Ok? Y aquí en estos casos se puede invertir el if. However, we can sometimes make conditionals in another way if the conditional clause has the helping verbs had, were, or should. We can omit if and invert the subject and the verb. Dice, if you should need help, please let me know. Si tú deberías necesitar ayuda, por favor házmelo saber. Entonces, aquí le podemos quitar el if. Ajá. Y ya nada más ponemos, should you need help, please let me know. Podemos omitir el if, que es como decir, de necesitar ayuda, por favor házmelo saber. Sí, ese es el significado. ¿Ok? If I were rich, I would buy a new car. Si yo comprara un carro, si yo fuera rico, if I were rich, I would buy a new car. Ajá, este pasado del verbo to be, were, ajá, es para hablar acerca de algo que, una suposición, como decir, si yo fuera rico, compraría un carro. Le podemos quitar el if y la idea sigue siendo correcta y sigue siendo la misma. Were I rich, I would buy a new car. De ser yo rico, compraría un nuevo carro. If he had studied harder, he would have passed the test. Si él hubiera estudiado más duro, él habría pasado el examen. Le quitamos el if y le ponemos had y luego el sujeto, had he studied harder, he would have passed the test. Okay? The meeting would have ended sooner if the chairman hadn't told so long. La reunión hubiera terminado más pronto, ¿sí? Dice, si el hombre no hubiera hablado tanto. Ajá, the meeting would have ended sooner had the chairman, le quitamos el if, ajá, had the chairman not told so long. O sea, aquí tenemos otra vez que los podemos invertir y le quitamos el if. Y ya tenemos eso. Skill 19. Invert the subject and verb with comparison. Invertir el sujeto y el verbo con comparaciones. An invert subject and verb may occur also after a comparison. The inversion of a subject and verb after a comparison is optional, rather than requires, and it is a rather formal structure. There have been a number of invert comparison on recent TOEFL tests. ¿Verdad? Dice otra vez, invertir el sujeto y el verbo puede ocurrir también después de una comparación. Invertir el sujeto y el verbo después de una comparación es opcional. Ajá, es opcional, o sea, se puede hacer y es correcto. Más que requerido, sino que es opcional. Y también es una estructura formal, o sea, es correcto. Y dice que vienen muchos de estos en el TOEFL, ¿verdad? Que han sido usados en el TOEFL. Dice, my sister spends more hours in the office than John. Mi hermana pasa más horas en la oficina que John. Ajá. My sister spends more hours in the office than John does. Ajá. ¿Qué ven aquí ustedes de diferencia? Todo está igual, solo aquí al final, aquí dice does. Ajá. Y acá no. Las dos son correctas. El does, ¿qué quiere decir? Es un auxiliar que indica una acción. Si yo ya hablé de que ella pasa más horas en la oficina, es como decir, pasa más horas en la oficina de lo que John lo hace.
Ajá, es igual que en español, ¿verdad? En español también decimos, ella pasa más horas en la oficina que John, o ella pasa más horas en la oficina de lo que John hace. Es opcional y es correcto. Pero también lo podemos invertir. O sea, podemos decir, my sister spends more hours in the office than does John. Y también es correcto. Mi hermana pasa más horas en la oficina de lo que lo hace John, en vez de decir de lo que John lo hace. Ajá. Véanlas, o sea, vean las oraciones y las tres son correctas. Traten de entender las oraciones así como están en inglés. Ajá. Yo a veces les hago la traducción para que más o menos vean que las estructuras son similares. Pero traten de verlo y entenderlo. ¿Sí? De entenderlo así como tal. Como les dije, hay cosas que no son igual y que si los tratamos como todo de traducir, pues no nos va a hacer sentido. Igual aquí tenemos the subject and verb may invert after a comparison. The following structures are more possible. We were more prepared than the other performers were. Nosotros estuvimos más preparados que lo que los otros. Performer es como alguien que demuestra algo, ¿sí? De lo que los demás estuvieron. We were more prepared than were the other performers. ¿Qué pasó aquí? Pues nada más invertimos el sujeto y el verbo. Primero were y luego the other performers. Y como quiera, ambas están bien. ¿Ok? Cuando estamos haciendo una comparación, por eso aquí les ponen la palabra comparison. Esto quiere decir que los estamos comparando, dice más preparado que. ¿Sí? A subject verb inversion after a comparison sounds rather formal. De hecho, aquí dice que invertir el sujeto y el verbo, o sea, así como acá, ajá, como acá abajo, después de una comparación, suena incluso más formal. Entonces, podemos aquí invertir el sujeto y el verbo cuando estamos hablando de una comparación. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver otra vez todas. Ahorita, antes de que se acabe el tiempo, voy a regresar. Acuérdense otra vez, Skill 15, Invert Subject and Verbs with Question Words. Las question words son what, where, why, and how. Ajá. Y pues aquí tenemos que invertir, como aquí. Primero el verbo y luego el sujeto. Verbo, sujeto. Verbo, sujeto, porque es una pregunta. Ajá, que empieza con una question words. Question words, what, where, why, and how. These words can join together to clauses, and in this case the subject and verb that follow are not inverted. Acuérdense, cuando la pregunta tiene dos cláusulas, o sea, como dos preguntas, ajá, tenemos una pregunta directa y otra cláusula que va dentro de ella. Por ejemplo, aquí, do you know where you are going? En la segunda cláusula no se invierte el sujeto y el verbo, solo en la primera. ¿Ok? Igual aquí. Esta no es una pregunta, pero es una afirmación que tiene dos cláusulas. ¿Por qué? Porque aquí está el sujeto, aquí está el verbo, aquí está otro sujeto que es la tarea y aquí está su verbo. Entonces, si yo digo, yo no sé dónde está la tarea, en la primera cláusula, igual, no sé dónde está, no es una pregunta, Entonces, como no es una pregunta, no vamos a invertir. Si fuera una pregunta, yo diría, what is the homework? ¿Verdad? What is the homework? Yo invertiría el sujeto y el verbo, pero como no lo es, digo, ¿dónde está la tarea? No sé dónde está la tarea, no es una pregunta. ¿Ok? Así como aquí, tenemos la question word que es what are they? ¿Qué son ellos? Ajá, what are they? Las question words, who, what, when, where, why, and how. When the question word introduction a question, the subject and verb are inverted. Aquí lo invertimos. Igual, skill 16, after ideas expressed in place, the subjects and the verb sometimes invert. In English, this can happen with single words expressed in place, such as here, there, or nowhere. Las ideas que expresan lugar.
como aquí, allá o en ningún lugar. ¿Sí? Estas ideas expresan lugar. Aquí está el libro, here is the book, there are the keys, nowhere have I seen, ¿verdad? Dice que después de estas palabras, ¿sí? También a veces se puede invertir el sujeto y el verbo. Aquí tenemos el sujeto y aquí tenemos el verbo. Aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el verbo, aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el verbo. Están invertidos. Here is the book. Aquí está el libro. Como en español se traduce igual, pues a nosotros decimos, pues sí, es muy lógico. Pero para alguien a lo mejor que no habla español y nada más está aprendiendo inglés, se le tiene que enseñar esto, ¿verdad? Que se tiene que invertir. Aquí está el libro. No sería correcto decir aquí el libro está. En inglés. There are the keys. Aquí están, ahí están las llaves. Nowhere have I seen. En ningún lugar había yo visto tan bonito clima. Such as beautiful weather. Skill 17, invert subject and verb with negatives. Cuando tenemos palabras negativas como no, not or never, and when they are at the beginning of a sentence, the subject and verb are inverted. Acuérdense, at the beginning of a sentence. Cuando están al principio de una oración, entonces sí se tienen que invertir. Aquí están estas palabras negativas. Not once did I meet a questions. En ninguna vez me perdí una pregunta. Never has Mr. Jones taken a vacation. Nunca, Mr. Jones había tomado vacaciones, pero primero el verbo, has, y luego el sujeto. At no time can the woman talk on the telephone. Aquí están, ¿cuáles pueden ser otras expresiones? ¿Sí? En negativo, no, not, never, neither, barely, hardly, only, readily, scarcely y seldom. ¿Ok? Readily were they so happy. Aquí está la expresión en negativo. El verbo, estamos invirtiéndolo y luego el sujeto. Rara vez habían estado tan feliz. Invert subject and verb with conditionals, igual con los condicionales. También podemos invertir el sujeto y el verbo, siempre y cuando el verbo auxiliar de ese condicional sea had, should or were. De hecho, podemos omitir if. If you should need help, please let me know. Should you need help, please let me know. Quitamos el if, el condicional, e invertimos you y should. ¿Ok? Y también esto es correcto. If I were rich, I would buy a new car. Quitamos el if e invertimos were y I. De ser yo rico, compraría un carro. Si yo fuera rico, compraría un carro. Ambas formas son correctas. Nada más que ¿cuál es la diferencia? Aquí yo quito el if y invierto el were y el I. ¿Sí? O sea, invierto primero el verbo y luego el sujeto. Y ambas formas son gramaticalmente correctas. ¿Sí? If he had studied harder, he would have passed the test. Si él hubiera estudiado más duro, había pasado el examen. Quito el if y volteo had and he, que es el sujeto. Had he studied harder, he would have passed the test. ¿Qué estoy diciendo aquí? De haber él estudiado más duro, él habría pasado el examen. Si él hubiera pasado el examen, si hubiera estudiado más duro, habría pasado el examen. Es la misma idea. ¿Ok? Y la 19, pues igual, invert the subject and verb in comparisons. ¿Sí? En las comparaciones también puedo yo invertir el sujeto y el verbo. Como aquí, John does o does John. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo una comparación. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, aquí está otro ejemplo. Están aquí la comparación. Y pues aquí tenemos el sujeto y el verbo. Y después yo los puedo invertir y ambas formas son correctas. Entonces vamos a hacer un ejercicio que abarca de las habilidades de la 15 a la 19, o sea, estas que acabamos de ver ahorita.